Bendiciones en este día. ¿Cómo están ustedes? Deseo que muy bien por el favor y la gracia del Señor. Pues hoy me dispongo a poder compartir algo más con ustedes y no quiero tomar mucho tiempo, pero sí es importante que siempre estemos constantemente revisando y analizando, pidiéndole a Dios dirección para que nos ayude a meditar en su palabra, para poderla entender. Pido disculpas si escuchan a mi perrito, pero está que quiere entrar y lo tuve que sacar un momento para poder compartir con ustedes estos cortos versos que se encuentran en el libro de San Mateo capítulo 8. ¿Ok? Entonces vamos a hacernos una pregunta para poder saber más o menos qué es lo que vamos a estar revisando en este tiempo. Después de lo que yo leí y lo que creo el Señor me ha guiado a entender, ¿sí? Quiero formular esta pregunta. ¿Quieres ser sano y limpio? La repito. ¿Quieres ser sano y limpio? Pues esta pregunta puede abarcar muchas cosas, porque cuando se habla de sanidad y de limpieza, ¿sí? Y si la pregunta está realizada directamente a alguien en específico, ¿sí? Entonces tenemos que, si me hicieran la pregunta a mí, entonces yo me tengo que analizar, me tengo que revisar, ok, ¿sanidad de qué? Por ejemplo, puede ser una sanidad física, puede ser una sanidad del alma, puede ser una sanidad espiritual, ¿sí? Y si quiero ser limpia de qué? Limpia de pecados, limpia de pensamientos, limpio o limpia de, ¿sí? O sea, la pregunta puede abarcar muchas cosas, pero creo que sí es importante e interesante que nosotros podamos realmente formulárnosla, ¿sí? En este momento yo la estoy como lanzando, podría decirse, pero justamente también tiene efecto en mi vida. O sea, yo también tengo que hacerme esta pregunta. Yo también tengo que analizar si necesito ser sana de algo y limpia de algo. ¿Ok? Quizás muchos ya pueden entender o pueden estarse imaginando que vamos a estar revisando, pues como les decía, el libro de San Mateo capítulo 8, 4 primeros versos, del 1 al 4. Y como les decía, con esta pregunta, al final pues haremos otra pregunta como para completar este entendimiento. Dentro de estos versos y con esa pregunta formulada, pues hay 7 pasos, podría yo decir, que encontré en el desarrollo del análisis de estos 4 versos. Encuentro 7 pasos que necesitamos dar o necesitamos evaluar y necesitamos entender que son necesarios hacerlo si queremos esa sanidad y esa limpieza que hayamos encontrado en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces vamos a leer rápidamente. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas, pero voy a leerlo en la nueva traducción viviente, que la tengo en este momento aquí. Y pues vamos a hacer lo que necesitamos hacer primero antes de. Sí, voy a orar al Señor y le voy a pedir pues que me dé dirección, guía y que sea Él a través de su Espíritu Santo llevándome a poder completar este mensaje de una manera efectiva y positiva. Así es que con su permiso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pues que Él sea nuestro guía en este momento a través del Espíritu Santo, ¿ok? Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en este momento, Señor. Gracias infinitas porque tú eres bueno, Señor, porque nos permite, Señor, poder leer tu palabra en estos momentos y en este tiempo. Gracias, Padre, por ser tan misericordioso con cada uno de nosotros, por tener ese deseo de querernos dar, Señor, alimento fresco, Señor, de refrescarnos lo que tú quieres que nosotros podamos entender
y que podamos dar los pasos correctos y necesarios, Señor, para poder acercarnos a ti de manera correcta, Padre. Así que yo te pido, mi Señor, que en este momento estos versos, Señor, que yo voy a leer del capítulo de San Mateo, Señor, capítulo 8, los versos del 1 al 4, Padre Celestial, que seas tú dándome la revelación, Señor, efectiva, Señor, para tu pueblo, Señor, para que mi alma, mi espíritu sean, Señor, ministrados aún de una manera más fuerte, Padre, y que yo pueda compartir esto, Señor, con cada una de las personas que sean reunido en este momento o que en su tiempo puedan escuchar este mensaje, Señor, y tengan, Señor, el entendimiento claro de lo que tú quieres, Señor, mostrar en esta bendita palabra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, todo este tiempo conmigo. Gracias, Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, vamos a leer capítulo 8 de San Mateo, versos 1 y 4, nueva traducción viviente. Dice aquí, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Punto. Voy a hacer una pausa. Yo tengo pues aquí anotado, como le decía, 7 pasos que creo son los que el Señor a través de esta palabra nos lleva a tratar de entender que son necesarios para que nosotros podamos alcanzar esa sanidad y esa limpieza que de pronto necesitamos, ¿sí? Así es que mientras yo voy leyendo, ustedes también pueden ir más o menos descubriendo cuáles son esos pasos. Y repito rápidamente el verso 1 del capítulo 8 de San Mateo. Y dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Verso 3, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, o sea, inmediatamente, al instante la lepra desapareció. Verso 4, no se lo cuentes a nadie. Piensen en eso. Voy a hacer ahí esa pequeña pausa. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Amén. Bueno, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de todo esto? Pues primero, sanidad, limpieza, ofrenda que Moisés indicó a los que eran sanos de lepra. Ok, entonces vamos a analizar un poquito todo esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo los voy a ir nuevamente como leyendo, pero para ir haciendo esa reflexión que nos va a ayudar a mucho, ¿ok? Dice, al bajar a Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó. Paso número 1, ¿sí? O punto número 1, o el primer tip que encontramos aquí para nosotros poder obtener esa sanidad y esa limpieza, o sea, esa purificación. Acercarse a Jesús. Si nosotros podemos tener cualquier tipo de enfermedad, como decíamos al principio, puede ser algo emocional, algo que nos está consumiendo la vida, el alma, puede ser alguna enfermedad,
no sé lo que sea, ¿sí? Ya por eso decía, la pregunta era una pregunta general, pero cada uno necesitamos como analizarnos qué es lo que yo necesito sanar físicamente, o sea, exteriormente o interiormente, ¿sí? Entonces eso necesitamos determinarlo, pero si nosotros queremos encontrar esa sanidad, entonces el primer paso que necesitamos hacer, vamos a como a seguir estos pasos que hizo el leproso. Él tenía una necesidad inmensa y él sabía, como nosotros sabemos, y si no sabemos, necesitamos entender esta noche, este día, esta tarde, que todas las respuestas están en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros demos ese primer paso, acercarnos a Jesús. De repente un hombre con lepra se le acercó, ¿ok? Segundo acto, y se arrodilló delante de él. ¿Ok? El segundo paso que nosotros necesitamos dar es postrarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros entendemos que Él, pues vino, fue enviado por Dios Padre para que Él diera su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en una condición de una necesidad, sabemos que Cristo es nuestro abogado, que Él es nuestro intercesor. Entonces es a Él al que debemos buscar, es a Él el que necesitamos. Y si nos acercamos a Él, necesitamos postrarnos delante de Él para poder poner delante de Él cualquiera de las necesidades que estemos teniendo en estos momentos. Y se arrodilló delante de Él. ¿Ok? Segundo paso, punto, como ustedes le quieran llamar, postrarse delante de Jesús. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Paso número 3. Solicitarle a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú tienes que, para buscarlo, tú tienes, vamos a decir, siempre nos acercamos a Él porque tenemos una necesidad. Entonces ya damos ese primer paso, lo buscamos. Tenemos que aprender a postrarnos delante de Él en humillación, rendirnos delante de Él, porque sabemos que sin Él no somos nada. Cuando tenemos estas necesidades, necesitamos expresarlas. ¿Sí? El hombre se acercó, Señor, dijo el hombre, o sea, le habló, lo llamó, atrajo su mirada. ¿Sí? Porque si vemos al principio, dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían, grandes multitudes. Entonces había demasiada gente como para que de pronto muchos lo estaban llamando, ¿sí? Pero depende cómo lo llamemos nosotros. Si es por una necesidad y si estamos llegando en esa acción de rendición delante de Él. ¿Ok? Entonces vamos por el paso número 3, que es solicitarle a Jesús a modo de pregunta o llamar su atención. Señor Jesucristo, te necesito, ya no puedo más. O sea, es empezar a entablar esa relación con Él. Quizás de pronto tú dices, ¿cómo voy delante de Él? En ese momento Jesucristo estaba ahí físicamente, entonces el leproso se le pudo acercar. Pero nosotros podemos en esos tiempos de intimidad o de búsqueda o si no los tenemos y necesitamos empezar a aprender, pues yo tengo tiempos donde estoy, por ejemplo, en este momento yo estoy sola. Si fuese mi caso, entonces yo digo, ok, Señor, me rindo delante de Él en cualquier espacio de este lugar y trato de llamarlo al Señor Jesús porque necesito de su ayuda, porque necesito de su favor, porque necesito que me escuche, porque estoy sufriendo, padeciendo, en angustia, en necesidad, en dolor, en desesperación, en depresión, en algo que el único que me puede sacar de eso es Cristo. Entonces necesito acercarme, postrarme y hablarle, solicitarle, ¿ok? Paso número 4 dice, tú tienes que, para llegar allí, ya cuando tú estás en estos momentos de angustia y desesperación, tú sabes que cuáles son las cosas que te están afligiendo. ¿Así se dice? Sí. Ok.
o que te estén incomodando, que te están poniendo de alguna manera tan incómoda, tan incómodo, tan en desesperación que no sabes cómo poder proseguir, pero sí sabes, has identificado qué es lo que te está causando ese mal, ese malestar. Entonces tú vas delante de Dios después de haber, como te digo, seguido estos 3 primeros pasos que vemos aquí, que es cómo actuó el leproso, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es tu petición? Quizás mientras yo estoy hablando se te vienen a ti esas necesidades que tienes o esas cosas que son las que te están oprimiendo en este momento y ya las vas identificando, ya en tu mente ya se están poniendo tan claras que ya tú por lo menos en este momento sabes qué es lo que te está incomodando, sabes qué es lo que te está deteniendo, sabes cuál es la enfermedad que te tiene paralizada, sabes qué es lo que necesitas quitar de tu vida, ¿ok? Entonces, ya identificadas eso, entonces tú ya puedes dar esos cuatro primeros pasos, que es acercarse a Jesús, postrarse delante de Él, solicitarle si a Él le place, o sea, porque sabemos que Él lo puede hacer, pero también Él puede determinar simplemente no hacerlo. Y eso quizás tiene que ver mucho con nuestra conducta. Depende de que nosotros podamos recibir de acuerdo a lo que Él vea en nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque el Señor conoce, primero Él conoce todas nuestras necesidades. Segundo, Él sabe lo que nosotros vamos a pedir antes de que nosotros vayamos y demos estos pasos. Entonces, a Él no lo podemos engañar de ninguna manera, ¿sí? Pero cuando nuestro corazón realmente está quebrantado, está dolido, está herido, que ya no puede más, el Señor sabe que es un corazón arrepentido, que es un corazón herido. Y ahí es donde vemos esta parte que dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. ¿Sí? Al instante la lepra desapareció. Entonces, cuando nosotros damos ese paso de que hablamos y expresamos y le decimos al Señor lo que realmente nosotros queremos recibir, pero si a Él le place que nos lo dé, entonces vamos a ver y tenemos que de pronto ahí viene esa parte de la espera o puede ser al instante. Al instante la lepra desapareció, o sea, Él recibió su milagro, ¿sí? Entonces, el quinto paso que vemos aquí, que ya no nos corresponde a nosotros, sino que ya es el punto de espera, por decirlo así, es donde el Señor Jesucristo va a actuar, ¿sí? A favor de nosotros. Si Él ha visto esos 4 primeros pasos desarrollados en esa dirección. El sexto paso o punto que yo lo puse aquí es recibe tu milagro. O sea, cuando el Señor dijo, sí quiero, queda sano, al instante la lepra desapareció. Tú en ese sexto paso recibes tu milagro. ¿Quieres recibir tu milagro? Revisa el capítulo 8 de San Mateo, los 4 primeros versos, para que el Señor a través del Espíritu Santo se revele a tu espíritu y te dé la dirección más correcta a través de esto que yo te estoy compartiendo. Pero no creas nada de lo que yo digo. Revisa tú la Biblia, revisa tú los versos, pídele al Señor que sea tu guía y que te muestre y que te enseñe todo lo que tú tengas que hacer para recibir tu milagro. ¿Ok? El paso número 7, ¿sí? Que yo lo veo, o sea, de esta manera y lo puse como obedece la demanda del Señor, ¿sí? Obedece la demanda del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vemos que en el punto número 4, o en el verso número 4, perdón, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio,
preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Amén. Ahora nosotros podemos ver en este verso 4 que, como decía aquí, ok, el punto número 7 es obedece la demanda del Señor. ¿Sí? Porque eso va a ser un testimonio público, dice acá. ¿Sí? De que quedaste limpio. Ok, ahora, yo quiero que vayamos rápidamente al verso número 2, donde es la solicitud del leproso hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí? En ese tiempo, pues hacia el Señor Jesús. ¿Ok? Y dice, Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Son dos cosas, sanarme y dejarme limpio. Entonces vamos a donde el Señor Jesucristo le dice, después de que extendió su mano y lo tocó, o sea, es necesario que, o sea, para nosotros poder recibir sanidad, necesitamos tener ese toque del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no nos toca, no va a haber ningún impacto ni ningún cambio en nosotros, ¿sí? Y para que Él nos toque, recordemos los 3 primeros pasos. Necesitamos acercarnos al Señor Jesucristo, necesitamos rendirnos a Él, postrarnos así delante de Él y expresar lo que necesitamos. Después que Él vea estos actos, pues es donde Él dice, no, sí quiero, dijo, queda sano, ¿sí? Veíamos que el leproso le decía, sanarme y dejarme limpio. Entonces el Señor Jesucristo lo toca, Señor Jesús lo toca y le dice, si quiero, queda sano. La primera acción, la primera solicitud. Y después en el verso 4 vemos que le dice, no se lo cuentes a nadie. Aquí es donde viene el punto 7 y hay que entrar en esa obediencia. No se lo cuentes a nadie. Yo me pongo a pensar, ok, ¿cómo así que no se lo cuente? Es un milagro. Pero el hombre en la condición de lepra que tenía era evidente o era obvio que pues si él iba a contarlo, me imagino que iban a venir los cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Ok, pero como era una lepra lo que él tenía, pues todo mundo sabía, me imagino, quiénes eran los que estaban en esa condición, porque pues prácticamente los retiraban, los separaban, los ponían lejos para evitar justamente la contaminación. Y habían pasos y requerimientos que tenían ellos que hacer cuando eran sanos. ¿Sí? Cuando eran, ya después de que habían sido sanos, perdón, tenían que presentar una ofrenda al sacerdote. Entonces veamos lo que dice aquí. Dice, repitamos el verso 4, dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine, porque era un requerimiento, ¿sí? El sacerdote tenía que examinar al leproso para determinar que efectivamente estaba sano. Y después de que él verificara, hiciera esa examinación, después de un proceso, que es la parte que dice aquí, de un proceso de purificación, y esa purificación venía a través de esta ofrenda. Entonces dice, deja que te examine, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra, ¿sí? A los que son sanados de lepra, o sea, la ofrenda que exige la ley de Moisés. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más, pues nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que sana a este leproso, ¿sí? Ya ha pasado mucho tiempo de la época de Moisés, ¿correcto? Pero él le demanda y le dice que lleve al sacerdote la ofrenda que exige la ley de Moisés. Y bueno, eso lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, para que ustedes tengan con mayor claridad y mayor exactitud cuál era el procedimiento que se pasaba para un proceso de purificación en el caso de
los leprosos, ¿sí? Había un requerimiento bastante extenso, pero es que el Señor piensa en todo. Aquí, por ejemplo, dice, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra, ¿sí? Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Segunda palabra, ¿ok? ¿Qué le pidió el leproso al Señor Jesucristo? Él quería que lo sanara y que lo dejara limpio. El Señor lo toca e inmediatamente la lepra se va, desaparece y le dice, queda sano. Entonces, cuando el Señor nos toca, ¿sí? Nosotros somos sanos de muchas cosas. Y ahí es donde entramos en esos procesos de restauración, restitución, porque el Señor nos está, ¿qué cosa? Limpiando, o sea, nos está quitando muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor porque Él ha hecho ese acto de bondad, de misericordia con nosotros, ¿sí? Entonces viene esta otra parte que es la que el Señor le dice al leproso. Por eso digo, punto 7, obedecer la demanda del Señor. Entonces hay que llevar ofrenda. Ya no la tenemos que llevar como en ese tiempo. Pues si ustedes, yo los insto a que ustedes vayan al libro de Levíticos, capítulo 14, del 1 al 32. Ustedes van a ver el procedimiento, el requerimiento, lo que se necesitaba para poder ser purificado, examinado por el sacerdote, para que él pueda determinar que efectivamente la persona que estaba en esa condición de lepra había sido no solamente sano, sino que a través de este proceso era limpio. ¿Ok? Entonces, estos 4 versos tienen mucho contenido. Entonces veamos que habían dos, o no es que habían, hay actualmente en cada uno de nosotros siempre 2 necesidades. Necesitamos ser sanos y necesitamos ser limpios, ¿sí? La condición de esta persona era la lepra. No sé cuál será la condición que te esté incomodando en este momento, pero de cualquier cosa o cualquier condición que tú estés atravesando en este momento, necesitas ser sano o necesitas ser limpio, ¿sí? O necesitas ambas, ¿sí? En este caso necesitamos analizar para poder dar estos pasos y llegar al punto 7, obedecer al Señor. Muchas veces no tenemos que, el Señor puede sanarte ahí mismo donde tú estás, en la soledad de tu hogar, en la soledad de tu trabajo, en donde quiera que tú te encuentres y aparentemente creas que no tienes a nadie. Si tú haces estos pasos, el Señor Jesucristo va a llegar donde tú estés y te va a tocar y te va a sanar. Y de ahí tú vas a tener que obedecer, ¿sí? Y ya las ofrendas que nosotros tenemos que entregar, ¿sí? Para exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Ya no son lo que tú vas a leer en Levíticos capítulo 14, no, sino que ya ahora el Señor pone una demanda en nosotros de que ahí viene la pregunta final. ¿Cuál sería tu ofrenda para el Señor después que Él te haya sanado y te haya limpiado? ¿Cuál es esa ofrenda que tú vas a entregar? ¿Sí? En mi caso, lo que yo te puedo compartir es el servicio del Señor. Yo creo que no hay otra forma de poder pagar mejor en estos tiempos a Dios por todo y cada una de las cosas que Él hace a favor de nuestras vidas, que siendo agradecido a través del servicio, a través de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, a través de poder compartir lo que en algún momento recibimos y nos sanó y nos libertó, ¿sí? Nos limpió y nos continúa limpiando y purificando, que es la palabra del Señor, activa para poder ser efectiva en nuestras vidas. Así es que yo le doy gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por permitirte tomarte el tiempo
y compartir conmigo estos momentos donde podemos hacer esas reflexiones, extraer lo que mejor podemos para poder aplicarlo a nuestras vidas y que estas vayan mejorando día a día, ¿sí? Que lo que tengamos que sanar, si no hemos sanado por cuestiones o cosas del pasado, heridas del pasado, necesitamos ponerlas delante de Dios para que Él sea tocándonos, impactando nuestras vidas y nosotros poder entender que definitivamente solamente Él es el único que nos puede sanar después de que haya existido ese toque. Porque nosotros vamos a acercarnos a Él, vamos a postrarnos delante de Él y vamos a solicitarle que nos escuche nuestras necesidades. Así es que bendito sea el Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por esta bendición que nos trae a memoria de qué es lo que necesitamos hacer, siguiendo las recomendaciones que prácticamente a través de esta historia, de esta sanidad que fue un ejemplo para nuestras vidas, para que podamos nosotros entender que si hacemos o actuamos como el leproso, también vamos a poder recibir nuestra sanidad. Vamos a poder ser sanos y vamos a poder ser limpios y vamos a obedecer al Señor y vamos a ser agradecidos porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este momento tan maravilloso, por tu infinita misericordia y por tener ese cuidado único y exclusivo con aquellos que te buscan, con aquellos que se rinden, con aquellos que entran en esa comunión contigo. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti, Señor. Cúbrenos siempre, Señor, con tu sangre preciosa y ayúdanos a entender, Señor, que no fue en vano. Que demos los pasos correctos y que así como tú eres fiel, nosotros aprendamos a ser fiel a ti. Gracias, Padre, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, un abrazo y que puedas tener tus tiempos de intimidad con Dios y que sea Él directamente a través del Espíritu Santo revelándose a tu vida. Un abrazo, bendiciones.